Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Estos días estamos de mudanza a una nueva ubicación aquí en Madrid, pero seguimos dando la información cada día sobre las noticias más destacadas de la jornada. Vamos como siempre con la actualidad del día. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirigirá el viernes a la Asamblea General de las Naciones Unidas en un momento en que se enfrenta a una creciente presión internacional para poner fin a la guerra en Gaza. Antes de partir hacia Nueva York, Netanyahu dijo que condenaría a los líderes que, en sus propias palabras, recompensan el terrorismo al reconocer a Palestina. Su discurso se produce después de que Francia, Canadá, el Reino Unido y otros países reconocieran formalmente la condición del Estado palestino, una solución de dos estados que Netanyahu rechaza de plano. El líder israelí también se enfrenta a presiones legales. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto por presuntos crímenes contra la humanidad, mientras que el máximo tribunal de la ONU evalúa las acusaciones de genocidio. Israel ha negado ambas acusaciones. Aunque Estados Unidos sigue siendo el aliado más cercano de Israel, el presidente estadounidense Donald Trump ha marcado unos límites, afirmando que no permitirá que Israel se anexione la Cisjordania ocupada. El jueves, el presidente palestino Mahmoud Abbas se dirigió a la Asamblea por videoconferencia, instando a la comunidad internacional a convertir el reconocimiento en una realidad tangible para los palestinos. El discurso de Netanyahu se produce mientras la guerra en Gaza continúa con miles de muertos y millones de desplazados. El presidente palestino Mahmoud Abbas declaró el jueves que los palestinos están listos para asumir la plena responsabilidad de Gaza y aseguró que Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno del enclave tras el fin de la guerra entre Israel y Hamás. En su discurso por videoconferencia, debido a que Estados Unidos le revocó el visado, Abbas afirmó ante la Asamblea General de la ONU que los palestinos en Gaza han sufrido una ofensiva de genocidio, destrucción, hambruna y desplazamiento por parte de Israel. وقد أكدنا وسنظل نؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وأننا مستعدون لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه ولن يكون لحماس دور في الحكم حيث يتوجب عليها وغيرها أيضا من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار عملية التوجه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة. Mahmoud Abbas preside la Autoridad Nacional Palestina, órgano de gobierno del partido Fatah que tiene un control civil parcial sobre las zonas de la Cisjordania ocupada. La flotilla Global Sumud asegura que su buque principal, el Family Boat, no continuará hacia Gaza tras sufrir un fallo mecánico en Creta. Los activistas a bordo han sido trasladados a otros barcos, mientras el convoy, que incluye a la activista climática Greta Thunberg, repara los daños causados por los recientes ataques con drones. El Family Boat fue alcanzado por un dron a principios de mes en Túnez, en uno de los varios ataques dirigidos contra el convoy humanitario que trata de romper el bloqueo naval israelí de Gaza. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha llamado directamente a los activistas a bordo para que acepten una oferta de la Iglesia Católica. El Patriarcado Latino de Jerusalén ha dicho que aceptaría la ayuda que la flotilla lleva a Gaza para entregarla. Tanto Italia como España han desplegado barcos para posibles rescates y asistencia. Portugal ha descartado escoltar militarmente a los barcos, a pesar de que hay varios ciudadanos portugueses a bordo. La organización Marcha Gaza celebró una manifestación de protesta y una rueda de prensa ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia después de que 8 barcos de la flotilla Global Sumud que transportaban ayuda humanitaria a Gaza fueran atacados con explosivos y productos químicos. Los activistas protestaron contra la actitud del gobierno griego y exigieron que garantizara la seguridad de la flotilla. Το γεγονός ότι 2 μέρες μετά η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει βγάλει ούτε καν ανακοίνωση είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό και για το ζήτημα της γενοκτονίας και το ζήτημα της αλληλεγγύης, ότι για άλλη μια φορά φαίνεται ότι στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Νετανιάχου. Είναι τρομακτικό ακόμα και με όρους όμως εθνικών συμφερόντων. Δεν γίνεται να έχουμε τέτοια παρέμβαση, πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια
σε ύδατα που ανήκουν, ξαναλέω, στην ελληνική ευθύνη για έρευνα και διάσωση και να μην μιλάει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι φανερό ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει να μείνει ο τελευταίος και πιο σταθερός σύμμαχος του Νετανιάχου στην περιοχή. Ίσως θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να έχει πιο γρήγορα και πιο γενναία αντανακλαστικά σε σχέση με αυτό που συνέβη. Ας μείνουμε όμως στο γεγονός ότι αυτός ο στόλος προσπαθεί να φτάσει στη Γάζα, προσπαθεί να κάνει κάτι το οποίο νομίζω είναι το αυτονόητο, να σπάσει τον αποκλεισμό και να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Γάζα. Marcha Gaza participa en la misión con 6 barcos. Durante la rueda de prensa, el capitán de uno de los barcos habló por videollamada sobre el ataque y añadió que la tripulación está decidida a llegar a su destino. Η ελληνική κυβέρνηση, πολύ κακώς κατά τη γνώμη μας, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, δεν έχει αναγνωρίσει μέχρι στιγμή στο κράτος της Παλαιστίνης και συμμετέχει ουσιαστικά με την ανοχή της, εξυπηρετώντας συμφέροντα Ισραηλινά. Η πολιτική ηγεσία δεν είναι για μια φορά ακόμα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η ελληνική κυβέρνηση είναι συνένοχη για τα εγκλήματα που γίνονται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Además, los activistas piden a los partidos de la oposición que condene la postura del gobierno y le presione para que siga el ejemplo de otros países. Το March to Gaza Greece υποστηρίζει πως η ελληνική κυβέρνηση μπορεί, αλλά δεν θέλει να προσφέρει προστασία στο στόλο και την καλεί να κάνει ό,τι η Ιταλία και η Ισπανία. Δηλαδή, να στείλει μια φρεγάτα που θα λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας για τα πληρώματα και τα πλοία. Από την Αθήνα για το Euronews, Απόστολος Στάικος. La Unión Europea ha firmado un acuerdo de 400 millones de euros para impulsar la economía palestina y apoyar al sector privado. First of all, as you know, the European Union is the biggest financier of the Palestinian Authority. We have this big reform matrix program, which is worth 1.6 billion euro. This morning, as you see, we signed the agreement between the European Investment Bank and the Palestinian Monetary Authority, but the European Commission is guarantor of this loan. This loan is very important because we want to make Palestinian economy also vibrant. So this is for 20,000 people who can establish small and medium enterprises. La comisaria también respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países que reconocen el Estado de Palestina. There are 3 issues on which all of us agree, even Trump. First is release of all hostages. Second one is on no role for Hamas. And the third one is flow of humanitarian assistance. And all these 3 could lead to ceasefire, and this is where all of us agree. Of course, there are 149 countries which now recognize or they are just about to recognize Palestine. So there is a huge pressure, I think, and little by little, I think that everybody will be aware that the only solution is two-state solution. To the negotiation table. In their future reconstruction. El aeropuerto de Aalborg en Dinamarca volvió a cerrar su espacio aéreo tras un nuevo avistamiento de drones. Es la segunda interrupción en apenas 24 horas y la tercera en una semana en el país. El cierre comenzó poco antes de la medianoche y obligó a desviar vuelos, además de cancelar salidas programadas para la mañana siguiente. Vi står i en meget alvorlig sikkerhedspolitisk situation. Det er der ingen tvivl om. Det gælder i hele Europa. Det gælder også i Danmark. Jeg vil også gentage det, Thomas har sagt, at vi har ikke oplysninger, der gør, at vi kan sætte navn på en aktør. Men vi kan sige, at det her det ligner en model for hybrid krigsførelse, som vi har set andre steder i Europa. Jeg minder om, som nogle af jer selvfølgelig ved, at vi vurderer, at risikoen for russisk spionage i Danmark er høj. Og vi vurderer også, at risikoen for russisk sabotage i Danmark er høj. Det har vi set andre steder i Europa, det må vi også forvente
at kunne se i Danmark. Og det er klart, at tjenesterne ser begivenhederne i lyset af de efterretninger og de efterretningsbilleder, som vi har. En los últimos días, otros aeropuertos del país también se han visto alterados por avistamientos de drones. Las autoridades investigan posibles vínculos con acciones de sabotaje en un contexto de crecientes tensiones con Rusia. El Kremlin, sin embargo, ha negado cualquier implicación. It's a truly historic and shocking decision. A Paris court sentenced former President Nicolas Sarkozy this Thursday to 5 years in prison for criminal conspiracy in an alleged scheme to finance his 2007 presidential election campaign using Libyan money in exchange for diplomatic favors. However, the former French president was acquitted of the other 3 charges. But what's really striking about this Thursday's decision is that the judge requested for a deferred detention order with immediate effect. This means that Nicolas Sarkozy will be summoned on October 13 to find out about the date and conditions of his incarceration, which cannot be avoided even if he appeals. His imprisonment would be a first in French modern political history. But at 70 years old, however, the former French president could request a conditional release. Here are some of his first words after he found out about the sentencing. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent. The court also imposed a 5-year ban from holding public office as well as a €100,000 fine. The judge said that they could not prove that Libyan money ultimately funded Sarkozy's 2007 campaign, but emphasized that conspiring to commit corruption is a crime in itself under French law. Sarkozy said that he plans to appeal this decision. This verdict adds to Sarkozy's growing legal troubles. He has already been convicted in 2 other cases. The Big Malian affair for his 2012 illegal presidential campaign financing, as well as the so-called Bismuth case involving corruption and influence peddling. Sofia Katsankova reporting from Paris for Euronews. Con el objetivo principal de reducir el coste de la energía para los consumidores en Chipre, el presidente de la República ha pedido acelerar la explotación de gas natural durante su reunión en Nueva York con el vicepresidente de ExxonMobil. La cantidad de gas natural en los yacimientos de Pegasus y Glafkos dentro de la zona económica exclusiva de Chipre asciende a entre 8 y 9 billones de pies cúbicos. Είναι πολύ θετικά νέα, πολύ θετικά μηνύματα από την Exxon. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε στον αντιπρόεδρο της Exxon αφενός την ικανοποίηση για την μέχρι στιγμής συνεργασία με την εταιρεία και την δραστηριοποίησή της στην Κυπριακή ΑΟΣ και αφετέρου το μήνυμα από πλευράς της Κυπριακής κυβέρνησης ως προς την επίσπευση όσο το δυνατόν, το συντομότερο δυνατόν για την εξόρυξη, για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κυπριακής ΑΟΣ. Próximamente se anunciarán los plazos para las siguientes fases de ExxonMobil en Chipre. Es el tema que sacude a la política francesa, el impuesto Zuckman. La idea es simple, aplicar un gravamen anual del 2% sobre el patrimonio de los más ricos. Sus defensores lo presentan como una herramienta de justicia fiscal con beneficios concretos en tiempos de fuerte presión presupuestaria.
The first one is that it's a very popular measure. So like the latest poll that I've seen, I think placed it at like an approval rate of like 86% across the population and also importantly across the political spectrum. The second thing is that it does respond to a problem. So the problem being the ultra rich pay less. Según el economista Gabriel Zucman, creador de la propuesta, este impuesto permitiría reducir el déficit francés sin grandes recortes. En Francia aportaría unos 20.000 millones de euros al año y a escala europea la cifra sería aún más impactante, alrededor de 67.000 millones para los Estados miembros. Sin embargo, estas estimaciones generan dudas entre otros economistas. On n'arrivera pas à 20 milliards, ça j'y crois absolument pas. Alors certaines estimations arrivent plutôt à 5 milliards, mais moi je me pose même des questions. Je pense qu'il est même possible que ça ne rapporte rien. Parce qu'il y a, comme je le disais, il y a une dynamique d'ajustement du comportement qui est souvent très sous-estimée par les économistes, qui font que les personnes ne se laissent pas faire. Il y a des stratégies qui sont utilisées pour essayer d'éviter este impôt-là. España ya aplica desde hace 3 años un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Noruega y Suiza también gravan a las rentas más altas, aunque con recursos financieros muy sólidos. Otros países como Francia, Bélgica, Países Bajos e Italia aplican impuestos parciales que afectan a patrimonios específicos. La tormenta Gabriel azotó a las Islas Azores en Portugal desde última hora del jueves hasta la madrugada del viernes, alcanzando una velocidad de 185 km/h y causando más de 100 incidentes. Según Protección Civil, se produjeron daños en al menos 4 viviendas. De los 103 incidentes, 49 se resolvieron, según la última actualización de las autoridades. La mayoría de los informes se referían a árboles y postes caídos y daños en los tejados, pero no se registraron víctimas. Antes de la llegada del ciclón, la Agencia Meteorológica Nacional puso a las islas en alerta roja, el nivel de emergencia más alto y que solo se utiliza para fenómenos meteorológicos de riesgo extremo. Las autoridades también cancelaron todas las actividades turísticas y recreativas durante 24 horas y cerraron escuelas y servicios públicos, instando a la población a permanecer en sus casas. Tras atravesar las Azores, Gabriel continuará desplazándose hacia la península ibérica con probabilidad de alcanzar zonas del litoral portugués como Lisboa o el Cabo de San Vicente entre la mañana y el mediodía del domingo. Un informe externo ha revelado fallos graves en la gestión de los incendios forestales que arrasaron la zona de Los Ángeles en enero. La falta de recursos y las políticas anticuadas para enviar alertas retrasaron las órdenes de evacuación, con consecuencias mortales. Algunos supervivientes relataron que en algunos barrios las advertencias llegaron cuando las casas ya estaban en llamas. El documento también señala la escasez de personal y la falta de medios en la Oficina de Gestión de Emergencias, factores que agravaron la tragedia. El exdirector del FBI, James Comey, ha sido acusado de hacer declaraciones falsas y obstrucción vinculadas a su testimonio ante el Congreso en 2020. Los fiscales dicen que mintió sobre si autorizó filtraciones de información clasificada durante las comparecencias vinculadas a la investigación sobre Rusia. La misma pesquisa sobre la campaña de Donald Trump en 2016, que el expresidente ha tachado durante mucho tiempo de engaño. La acusación se produce pocos días después de que Trump instara a su fiscal general a procesar a Comey. Trump calificó las acusaciones de justicia para Estados Unidos. Comey es el primer alto cargo vinculado a la investigación sobre Rusia que se enfrenta a un proceso judicial, lo que aumenta la preocupación de que el Departamento de Justicia esté siendo utilizado como arma con fines políticos. Por primera vez en Europa, la San Diego Comic Con aterriza en Málaga. Con 82.000 metros cuadrados, el evento es una celebración del cómic, el cine, la televisión, los videojuegos, la animación y los juegos de rol. Los aficionados acuden en masa al evento con largas colas en la entrada. Somos de Barcelona y llevamos una hora esperando desde las 8:45. Es increíble, yo he soñado toda mi vida con verlo. El invitado de honor es Arnold Schwarzenegger, que encabeza un cartel repleto de estrellas.
La Comic Con de Málaga incluye además exposiciones, baile pop coreano, talleres de imagen generada por computadora y concursos de cosplay. ¿Cuándo suelen marcharse de casa los jóvenes de la UE? Los jóvenes de la Unión Europea abandonaron el hogar paterno a una edad media de 26,2 años en 2024. Los habitantes del sur y del este de Europa son los que más esperan para abandonar el hogar familiar. Croacia está a la cabeza con 31,3 años, seguida de Eslovaquia con 30,9, Grecia con 30,7, Italia con 30,1 y España con 30. Por el contrario, los jóvenes abandonan el nido más rápidamente en Finlandia con 21,4 años, Dinamarca con 21,7 y Suecia con 21,9. Más del 80% de los jóvenes de 16 a 29 años de Croacia, Eslovaquia, Italia, España, Polonia, Grecia e Irlanda viven con sus padres o contribuyen a los ingresos del hogar o bien se benefician de ellos. En todos los países de la UE, los jóvenes tenían más probabilidades de vivir en hogares superpoblados que el conjunto de la población. Más de una cuarta parte, el 26,5% de los jóvenes de la UE, vivían en hogares hacinados en 2024. Los jóvenes de Chipre son los que menos probabilidades tienen de vivir en un hogar hacinado, 4,1%. Casi el 10% de los jóvenes de la UE vivían en hogares que gastaban el 40% o más de su renta disponible en vivienda. No opinion poll shows that Poles blame Ukraine for the drone incursion. Claims are circulating online that the Polish population mainly considers Ukraine responsible for this month's drone incursion, which Warsaw has described as intentional Russian provocation. On the night of September the 9th, Polish and NATO fighter jets scrambled to down as many as 20 drones which had entered Polish skies. In the 2 weeks since, there have been multiple reports of other European airspace violations linked to Moscow. These have triggered a wave of unfounded speculation and misinformation online, including claims that Ukraine has been staging false flag attacks. This graph has emerged, claiming to show that as many as 38% of Poles believe Ukraine is to blame for the 9th of September drone incursion, while 34% polled Russia responsible. We detected the claims circulating in several languages on Facebook, Telegram, Instagram, and X, garnering millions of views. But the graph, in fact, comes from a report by the Polish NGO Res Futura. Their analysts examined as many as 179,000 Polish posts and comments on social media in the aftermath of the incursion, and found that 38% of those mentions blamed Ukraine. The analysts attribute this to an organized information psychological campaign, explaining that many of the posts are repetitive in narrative and aggressive in rhetoric, typical of pro-Russian disinformation. This analysis has, however, been misrepresented as opinion polling, both in social media posts and news articles. It does not in any way indicate that the Polish population holds Ukraine responsible for the incursion, but rather that this was the most predominant narrative circulating on social media, peddled by disinformation actors. Hasta aquí las noticias. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Ahora tienen el tiempo y el no comen del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
Thank you very much. Cheers.